San Miguel Arcángel es uno de los 7 arcángeles y aparece en la Biblia tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, al igual que los arcángeles Gabriel y Rafael. El nombre del arcángel Miguel significa «¿Quién como Dios?». En las escrituras de las religiones abrámicas, el arcángel Miguel es conocido como el líder de los ejércitos de ángeles. Es el jefe de los ejércitos de Dios en las religiones judía, islámica y cristiana. San Miguel Arcángel es el encargado de frustrar a Satanás, enemigo principal de Miguel por ser el arcángel de los ángeles caídos o del mal. La espada que porta el arcángel Miguel es un símbolo solar, representa la energía regeneradora de la vida que destruye la injusticia, la ignorancia y establece la paz y la justicia. Tiene el poder de cortar y liberar de toda atadura que aprisione, retrase e impida volar al reino de la luz de Dios que nunca falla. Santa Ana. Grande es la dignidad de Santa Ana por ser la madre de la Virgen María, predestinada desde toda la eternidad para ser madre de Dios, la santificada desde su concepción, virgen sin mancilla y mediadora de todas las gracias. Nieto de Santa Ana, fue el Hijo de Dios, hecho hombre, el Mesías, el deseado de las naciones. María es el fundamento de la gloria y poder de Santa Ana, a la vez que es gloria y corona de su madre. La santidad de Santa Ana es tan grande por las muchas gracias que Dios le concedió. Su nombre significa gracia. Dios la preparó con magníficos dones y gracias. Como las obras de Dios son perfectas, era lógico que Él la hiciese madre digna de la criatura más pura, superior en santidad a toda criatura e inferior solo a Dios. Santa Ana tenía celo por hacer obras buenas y esforzarse en la virtud. Amaba a Dios sinceramente y se sometió a su santa voluntad en todos los sufrimientos. Muy grande es el poder intercesor de Santa Ana. Ciertamente es la santa amiga de Dios, distinguida sobre todo por ser la abuela de Jesús. Señor, Dios de nuestros padres, tú concediste a Santa Ana la gracia de ser la madre de Virgen. ¿Con qué adornos de virtud y santidad preparaste a aquella mujer que iba a ser llamada madre por la madre de tu Hijo? Realiza también tus maravillas en nuestras almas. Todos tenemos una misión que cumplir en la vida. Ayúdanos a responder a tus santos designios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Antonio de Padua, doctor de la Iglesia y patrono de los pobres, solía decir: si predicas a Jesús,
Él ablanda los corazones duros. Si lo invocas, endulza las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. Estaba dispuesto a morir por amor a Cristo y muchas veces estuvo a punto de perder la vida, pero su salud lo obligó a establecerse en Padua. Tenía una voz clara y fuerte, talante imponente, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros. Por tal motivo, en el mundo se lo conoce como un santo más milagroso. Fue testigo de una aparición del niño Jesús, a quien sostuvo en sus brazos. Por tal motivo, en las imágenes del santo se lo representa junto al niño. León XII lo llamó el santo de todo el mundo, porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción. Es patrón de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros. Santa Lucía, nacida en Siracusa, ciudad de la provincia romana de Sicilia. De acuerdo con la tradición, Lucía era de padres nobles y ricos. Probablemente se llamaba Lucio, dada la costumbre romana de poner a las hijas el nombre del padre. Según algunos, está inspirado en el texto paulino, Los hijos de la luz. Lucía ciertamente significa luz o la que lleva luz. A Santa Lucía se la ha representado frecuentemente con dos ojos, porque según una antigua tradición, a la santa le habrían arrancado los ojos por proclamar firmemente su fe. Según la tradición, cuando la santa era muy niña, hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la juventud, quiso su madre, que era viuda, casarla con un joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente, rechazado, dispuso como venganza acusarla ante el gobernador de que la santa era cristiana, religión que estaba totalmente prohibida en esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llamada a juicio, fue atormentada para obligarla a adorar a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe, para luego ser decapitada. San Pablo de la Cruz, fundador de los Padres y Hermanas Pasionistas. Pablo Danei Massari nació en Novara, Italia, el 3 de enero de 1694. Más tarde se trasladó a Catellaso Bormida, no lejos de su pueblo natal. Su madre le enseñó a encontrar en la pasión de Cristo la fuerza para superar las pruebas. Le recordaba el crucifijo cada vez que experimentaba algún sufrimiento. Enamorada de Jesús crucificado desde su infancia, quiso entregarle toda su vida. Su padre le leía la vida de los santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre le avisaba también acerca de lo peligroso y dañino que es juntarse con malas compañías. Así lo libró de muchos males. A los 15 años, un inspirado sermón cambió su vida. Para Pablo fue el momento que él llama conversión. Hizo una confesión general y desde aquel día empezó a una vida de penitencia muy rigurosa. Dormía en el suelo, ayunaba, dedicaba varias horas de la noche a rezar y a leer libros santos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y buenos ejemplos a ser mejores. Varios de esos muchachos se hicieron religiosos después. Durante una grave enfermedad, la visión del infierno lo horrorizó.
Hacia 1715 y 1716, deseoso de servir a Cristo, se alistó en el ejército en Venecia. Quería defender el cristianismo de los turcos que amenazaban Europa. Pero mientras adoraba el Santísimo Sacramento en una iglesia, comprendió que no era aquella su vocación. Abandonó el camino militar, sirvió algunos meses en una familia y regresó a casa. Aunque un tío sacerdote le dejaba una herencia para que se casara, Pablo renunció. Rechazó también unos negocios muy prometedores que le ofrecían y se quedó por varios años en la casa de sus padres, dedicado a la oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres. Quiso fundar una comunidad, pero fracasaban una y otra vez los intentos de fundarla. Para ser predicadores de la Pasión de Cristo necesitaban acceder al sacerdocio, por lo que viajaron a Roma. En el hospital de San Jacicano atendieron a los enfermos mientras estudiaban teología. El Papa los saludó en el Celio, junto a la iglesia llamada la Navicella, y les permitió oralmente fundar en el monte Argentario. Una vez ordenados sacerdotes en 1727, los dos hermanos abandonaron Roma para marchar a Monte Argentario. Los primeros candidatos que se presentaron pidiendo ser admitidos en la nueva congregación encontraron demasiado duro el reglamento y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz y un compañero suyo viajaban por los pueblos predicando misiones y obteniendo muchas conversiones. Con su hermano Juan Bautista trabajaron siempre juntos predicando misiones, enseñando catecismo y atendiendo pobres. Como ambos eran sacerdotes, se confesaban el uno con el otro y se corregían en todo lo necesario. Pablo sufrió mucho la muerte de su hermano en 1765. Aunque desde 1747 San Pablo fue siempre superior general, no dejó de predicar ni de escribir cartas como director espiritual. El instituto tropezó con oposiciones dentro de un sector de la iglesia y la fundación de varios conventos se suspendió hasta que una comisión pontificia dictaminó en favor de los pasionistas. Falleció el 18 de octubre de 1775 a la edad de 80 años. Sus reliquias se conservan en la capilla que se inauguró en 1880. En 1867 fue declarado santo. Santa Margarita de Escocia. Margarita era hija del rey San Eduardo. Su padre tuvo que salir huyendo de Inglaterra cuando el rey Canuto de Dinamarca invadió el país. Luego de caer Inglaterra en poder de Guillermo el Conquistador, Margarita y sus hermanos se refugiaron en Escocia, donde era rey Malcón III, el cual, al darse cuenta de las cualidades de bondad y caridad que tenía la joven, se casó con ella, y así Margarita, a los 24 años, llegó a ser reina de Escocia. Para ella, lo principal en la vida era ayudar a los pobres. Cada día, antes de ir a almorzar, servía personalmente el almuerzo a 9 niños huérfanos, y a veces les servía de rodillas, al recordar que los favores que hacemos al pobre los recibe Jesucristo como hechos a Él mismo. En su palacio de reina se atendía diariamente a centenares de pobres, y cuando ella salía por las calles, volvía a la casa sin dinero, sin joyas y hasta sin el manto, porque todo lo regalaba a los necesitados. Era estimadísima entre el pueblo por la inmensa compasión que demostraba hacia los más miserables. Costeó la construcción de conventos y templos y organizó una asociación de señoras para dedicarse con ellas a tejer y bordar ornamentos para las iglesias. A sus hijos los educó muy cuidadosamente en la religión católica y se esmeró porque aprendieran muy bien el catecismo y la doctrina cristiana. En su casa y entre la gente del pueblo hacía leer las vidas de los santos. Se esmeraba en conseguir sacerdotes fervorosos para las parroquias. A su esposo, el rey, lo entusiasmaba continuamente para que hiciera obras a favor de la iglesia y de los pobres y para que fuera compasivo con sus enemigos. En suma, Margarita era una reina piadosa y varonil al mismo tiempo. Cabalgaba gentilmente entre los magnates, tejía y bordaba entre las damas, rezaba entre los monjes, discutía entre los sabios y entre los artistas planeaba proyectos de catedrales y monasterios. Le gustaba mucho leer los evangelios y pasaba varias horas de la noche en oración.
Llevan su nombre universidades, hospitales, escuelas, ferries y calles. Margarita fue canonizada en 1251 por el Papa Inocencio IV, como resultado de su santidad personal y su fidelidad a la Iglesia. San Patricio. San Patricio fue un misionero católico conocido como el santo patrón de Irlanda. Fue un predicador y religioso de Britania. Construyó más de 700 iglesias y ordenó a 5.000 sacerdotes. Y hoy en día también se le atribuye la fe de los irlandeses. Uno de los milagros más famosos, según se dice, revela que fue el quien se llevó a todas las serpientes al mar e hizo que se ahogaran, liberando así al pueblo irlandés de este animal. San Patricio, que no era irlandés, nació en un pueblo entre Escocia y Gales. Para la tradición cristiana, Patricio podía explicar el misterio de la Santísima Trinidad usando un trébol, de ahí que hoy se use llevar uno o vestir de verde, y además de que sea considerado el símbolo de la buena suerte de los irlandeses. Santa Genoveva. Genoveva nació en el año 422, en la pequeña aldea de Monterrey, cerca de París. A la edad de 7 años, impresionada por la vida de los santos que sus padres le contaban en todas las noches, Genoveva prometió consagrar su vida a Dios. Cuando tenía 10 años, llegaron a la aldea los obispos de Auxerre y Lupo, obispo de Troyes. Los dos obispos se detuvieron en una pequeña iglesia. Todos los aldeanos fueron a recibir su bendición. Durante un sermón que el obispo Germán dio a la comunidad, se dice que un haz de luz sobrenatural comenzó a brillar sobre la frente de la niña Genoveva. La niña le dijo entonces al obispo que le había prometido al niño Jesús que sería su esposa. Y el obispo le repuso que Dios había aceptado su ofrecimiento y que debía volver al día siguiente para ser desposada. Al otro día, Genoveva llegó con sus padres a la iglesia, donde el obispo Germán, poniéndole su mano sobre la cabeza, la consagró a Dios y le colgó en el cuello una medalla de cobre que tenía grabada la señal de la cruz. Cuando cumplió 15 años, Genoveva fue a París con el deseo de consagrarse en la comunidad religiosa, pero como no había conventos en la región, se fue a vivir a la casa de su madrina. Hacia el año 450, Atila, rey de los hunos, invadió el Rin y extendió el terror por Europa al mando de su feroz ejército. En el año 451, al aproximarse Atila a París, el obispo Germán ordenó rogativas públicas para que Dios salvara la ciudad. Entonces Genoveva, que solo tenía 28 años, salió de su celda con una fuerza y vitalidad renovadas y encontró a los hombres de la ciudad reunidos en la asamblea, temerosos, dubitativos sobre la decisión que tenían que tomar. Genoveva convenció a los habitantes de París de no abandonar la ciudad ni entregarla a los hunos. Animó a los parisinos a resistir la invasión con esas palabras célebres: que los hombres huyan si lo desean. Si no son capaces de luchar más, nosotras, las mujeres, rogaremos tanto a Dios que Él atenderá nuestras súplicas. Estas palabras llenaron de valor al pueblo que se preparó para la defensa de la ciudad. Y así derrotaron a los hunos. La tradición popular afirmaba que los que lo levantaron la cerca derramada del cirio de Genoveva recibieron grandes y portentosos milagros. Es considerada la patrona de la ciudad de París.
Santa Rita de Casia fue una religiosa italiana y una de las santas más populares de la Iglesia Católica. Sus símbolos representativos son las rosas, los higos y las amapolas. A pesar de que quería ser monja, cuando tenía 14 años de edad, sus padres la casaron. Con su esposo tuvo un mar de sufrimientos, pero ella se consolaba en la oración y le devolvió su crueldad con bondad, logrando su conversión a Cristo con el paso de los años. Tuvo 2 hijos mellizos, los cuales murieron un año después que su marido, y así Rita se entregó a una vida de oración y penitencia. De acuerdo a la tradición, en 1428, una madrugada, Rita recibió de manos de Cristo una larga astilla de madera clavada en el hueso de la frente. Se trataba de un estigma divino, la marca de la corona de espinas que Jesucristo había exhibido en la cruz. Les trajeron la astilla y la guardaron como reliquia sagrada. Cada madrugada el estigma se le volvía a abrir por sí mismo, que se mantuvo milagrosamente el resto de su vida. Rita cayó en cama gravemente enferma. Desde ese momento, estando siempre atendida por novicias, la herida de su frente gradualmente se cerró, pero Rita pasó los últimos 4 años de su vida con infecciones en la sangre. Generalmente se la pinta con una rosa que representaría el amor de Cristo hacia Rita y la capacidad de Rita de interceder por las causas imposibles. Su cuerpo aún se conserva incorrupto. Se la llama la Santa de los Imposibles y abogada de sus causas. El ángel de la guarda o ángel custodio, según las creencias cristianas, es el ángel al que Dios da la misión de proteger, guardar y guiar a cada persona durante su vida en la tierra para facilitarle el ascenso al cielo. La creencia en el ángel de la guarda está muy arraigada en el catolicismo. La Sagrada Escritura sustenta la creencia del ángel de la guarda. Yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén.